Bueno, buenas tardes, ya me han presentado, soy Rubén Lucas, el promotor de todas estas limpiezas que estamos haciendo aquí en Coruña. Ya hace 4 años que organicé la primera gran limpieza de los fondos marinos de Coruña, donde retiramos más de 6.000 kilos de basura de nuestros mares. Y yo creo que el mejor momento para hacerlo era en el Festival Mar de Mares, ¿no? Que hace que Coruña sea la capital de los océanos y un poquito que todos los que amamos el mar, pues muchas veces nos conozcamos, ¿no? Aquí hay caras conocidas, hay muchos que, pues bueno, mucha gente que no conozco, pero si estáis aquí es porque os gusta el mar, os apasiona el mar, igual que a muchos de los que estamos día a día por encima y otros por debajo, ¿no? Y bueno, en el 2019 organicé mi primera gran limpieza y Festival Mar de Mares, pues año a año va mejorando, va haciendo pues un poquito que todos amemos el mar. Y el mar también nos ayuda a conocer a muchas cosas, pero también nos hace conocer a grandes personas, ¿no? Grandes personas como Gador. Gador le había preguntado que un poquito de dónde era, ¿no? Y cuando le pregunté dónde era, me ha hecho gracia porque se quedó callada pensando de dónde es, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que es una mujer del mundo, es una mujer de mares, que le apasiona el mar, es oceanógrafa, es también embajadora del National Geographic, ¿no? Y bueno, yo creo que esta tarde vamos a aprender mucho de los tiburones, aunque cuando hablamos de los tiburones, Spielberg hizo mucho daño, ¿no? Tiburones, parece todo miedo, y vais a ver que los tiburones a mí también me apasiona, voy a disfrutar esta tarde, aunque he tenido, bueno, pues les estaba diciendo que viajé a Sudáfrica a bucear con el tiburón blanco y después de 4 horas en el agua, desgraciadamente, no lo vi. Un viaje de casi un día entero para no verlo, no tuve esa suerte. Bueno, ella nos va a hablar un poquito de toda esa pasión que es el mar, y la verdad que somos unos afortunados de poder hoy disfrutar de la charla de Gador, de una gran persona que he conocido hoy personalmente, y a disfrutar de ella. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos vosotros también por venir a verla. Gracias. Bueno, pues mil gracias por esta súper presentación. La verdad que estoy muy contenta porque es mi primera vez conscientemente, al menos en Galicia. Vine de pequeña, pero por desgracia no me acuerdo y tenía muchísimas ganas. Y además no solo estoy aquí dando la charla con vosotros, sino que he estado en el agua esta mañana, que me ha hecho mucha ilusión, y encima nada me puede gustar más que sirva de algo, que en este caso ha sido pues limpiar un poco el fondo, que tengo que decir que me ha sorprendido lo bastante limpio que ya estaba. Había cosas, claro que sí, pero he estado en sitios donde está mucho peor. Así que enhorabuena, porque al menos ese trocito lo teníais muy bien cuidado. Que siga así. Bueno, pues ya me han presentado bastante, pero voy a hacer así una pequeña introducción. Soy oceanógrafa, estudié Ciencias del Mar, que la tenéis aquí en Vigo, me parece, también está en Canarias. Bueno, yo la hice en Canarias. Y mucha gente me pregunta, pues yo qué sé, yo hablo mucho, ¿no? Y hay veces que estoy, por ejemplo, en un avión y me pongo a hablar con el de al lado, pobrecillo. Si algún día me veis en un avión, salid pitando. Y lo típico, ¿no? Pues, oye, ¿y a qué te dedicas? Ah, pues yo soy abogado, pues yo soy no sé qué, tal. Y alguna vez me ha pasado que digo, pues yo soy científica marina y trabajo con tiburones. Y me dicen, pero, ¿y eso qué es? O sea, ¿qué haces? ¿Cómo es un día a día en tu vida? Digo, bueno, pues según se mire, ¿no? Para mis padres esto es lo que hago todos los días cuando voy al mar. Para mis amigos es un poco diferente, es algo así como nuestra amiga la que nada con tiburones. Y la realidad pues no es ni una ni la otra, ¿no? A veces estoy en el agua con ellos, muchas veces, para coexistir con ellos, para entenderlos, para poder protegerlos. A veces no estoy en el agua, a veces estoy en un laboratorio, a veces estoy aquí dando una charla, ¿no? Es muy difícil contestar a la pregunta de cómo es un día en mi vida porque todos son un poco distintos. Y bueno, es una pasión que la verdad me viene desde muy pequeñita. Esto os lo cuento no por egocéntrica, que parece a veces, digo, hablo mucho de mí al principio, sino porque igual
hay gente, sobre todo joven, que está en una fase de tener que decidir o que elegir qué va a estudiar. Igual se encuentra en una situación un poco parecida a la mía, así que la voy a contar por si sirve de algo. Yo desde pequeñita estaba enamorada del mar, como podéis ver. Sería muy guay que esto fuera un tiburón en vez de un delfín, pero cuando yo era pequeña no había juguetes ni cosas bonitas de tiburón, porque un tiburón era feo y malo. Ahora ya IKEA tiene un peluche gigante, me encanta, porque ha cambiado y ya hay muchos niños que juegan con cosas de tiburones. Y bueno, a pesar de este amor que yo tenía incondicional al mar, luego la vida pues te lleva por otros caminos, ¿no? Yo no tengo hermanos, mi madre tiene una farmacia y la gente me dijo, oye, déjate del mar, estudia farmacia, te ganas bien la vida y luego buceas, te pagas muchos buceos. Y al final pues me metí a estudiar farmacia porque era mucha presión social, familiar, y al tercer año dije, hasta aquí hemos llegado, no puedo más, porque no hay nada peor que saber que quieres hacer algo y ponerte a hacer otra cosa. Si no lo sabes, pues bueno, le coges cariño a lo que sea que hagas, lo haces bien y ya está. Pero si lo tienes claro, al final la cabra tira al monte, ¿no? Dicen. Entonces, pero para que veáis, ¿no? Que igual pensáis que lo he tenido todo súper claro siempre y en verdad he dado muchas vueltas y no pasa nada por dar unas vueltas de vez en cuando. Y bueno, sigo, qué egocéntrica otra vez yo aquí. Ahora pongo tiburones, ya está casi. No, pero una vez estudiando la carrera de Ciencias del Mar, que ya era lo que a mí me gustaba, también me encontré algunas piedras en el camino. Una de ellas se llamaba Mecánica de Fluidos. Maravillosa asignatura. Lo digo por si hay alguien que le encanta, pero en verdad no me gusta nada. Fue una asignatura que se me atravesó. Y mis padres, como ya había cambiado de carrera, me dijeron, traes un suspenso en este segundo intento de carrera y se cierra el grifo, en todos los sentidos. Y yo, guau, ni una, tú. Y iba muy bien, yo sacaba muy buenas notas hasta que llegó esta asignatura y saqué un 4,9. Y esto os lo juro, no 4,7, no, 4,9. Y digo, bueno, esto habrá algo que se pueda hacer, ¿no? Típico de, pues fui al despacho del profe y le digo, oye, profe, ¿puedo hacer, no sé, habrá algo, algún trabajo extra? ¿Qué puedo hacer? Y el tío me dijo, no, te estoy haciendo un favor, porque tú has entrado aquí a la uni con el síndrome de Cousteau. Y yo, ¿y eso qué es? Y me dice, sí, sois estos que entráis aquí y os pensáis que vais a acabar trabajando en el mar, grabando con National Geographic, salvando ballenas, nadando entre tiburones. Digo, pues sí. Dice, pues no. Lo que te va a dar de comer es mi asignatura, la física, la dinámica costera, la construcción de playas artificiales y las microalgas. Y yo, pues sí que la hemos liado. Ahora he tirado 3 años de farmacia, me he metido aquí, digo, como este hombre tenga razón, yo me hundo de verdad, ¿eh? Bueno, pues han pasado muchos años y ahora quiero darle las gracias a este señor porque en una cosa tenía razón. Y es en que tenía el síndrome de Cousteau. Gracias por haberme detectado este síndrome tan bonito que me ha llevado ahora a poder dedicarme a lo que quiero. Así que animo a todos los que estéis en fase de elegir que hagáis lo que queráis porque lo haréis bien seguro. Y bueno, se acabó hablar de mí. Vamos a los tiburones, que vienen a veces con esta música. Ya para alguna generación igual no, pero seguro que muchos la reconocéis. ¿Por qué? Pues porque es lo que nos han vendido, es lo que hemos visto siempre en la televisión, ese monstruo asesino, cero carismático. Es verdad, pero yo os quiero enseñar la misma película, también hay un tiburón, también hay una chica rubia además, que siempre nos ponen a las rubias a que nos pasen cosas, no sé por qué, pero como veis tiene un final diferente, un final feliz, porque los tiburones son animales con los que podemos coexistir, son maravillosos, si los respetamos, ellos también nos respetan. Y como veréis, no me falta todas las extremidades que tengo, os prometo que son mías y paso muchas horas con estos animales en el agua. Y habréis visto que la charla se llama La sonrisa de los tiburones y alguien me dijo un día, qué bonita metáfora. ¿Cómo que metáfora? A ver quién me niega que esto no es una sonrisa en toda regla. Por eso, todas las cosas son como las queramos ver. Podéis ver la cara de la película de tiburón o podéis ver esta sonrisa monísima de este tiburón blanco.
Y bueno, como para que sigáis viendo la de maneras en las que podemos coexistir con diferentes especies, y la mayoría de interacciones son más bien pacíficas. Son, no sé, a mí salgo del agua después de esto y salgo como de una clase de yoga, cuando lo que nos han vendido en las películas es totalmente lo contrario. Y bueno, son animales que merecen un respeto por nuestra parte, ya solo por el hecho de que llevan más de 400 millones de años en este planeta. Para que os hagáis una idea, aparecieron antes que los dinosaurios y siguen aquí. Los dinosaurios se extinguieron, los tiburones no. Han sobrevivido extinciones masivas, grandes cambios climáticos y aquí están. ¿Por qué? Porque son perfectos. Imaginaos qué cantidad de formas han desarrollado. Hay tiburones con la cabeza como un martillo. ¿Qué diríais? ¿Que un tiburón martillo es más antiguo o más nuevo? Antiguo, ¿no? Parece. Pues es de los más nuevos, evolutivamente. A mí me sorprendió mucho también cuando me enteré, pero lo que han hecho es ampliar la superficie sensorial. No sé si sabéis que tienen ahora lo veremos, pero tienen unos puntitos en el morro que son las ámpulas de Lorenzini, que perciben campos eléctricos, magnéticos, y un tiburón martillo con esa cabeza tan alargada tiene más superficie, es como si fuera un detector de metales, van por el fondo, y aparte, teniendo los ojos en los lados, tiene una visión de casi 360, casi. Pero bueno, por muy resistentes que hayan sido todo este tiempo, por primera vez estamos consiguiendo acabar con muchísimas poblaciones de tiburones. Fijaos en esto, más de 100 millones de tiburones mueren al año. Esto que veis aquí son aletas. Supongo que lo habréis oído, la famosa sopa de aleta de tiburón. No es la única causa, pero sí es una muy potente porque todavía hay muchísima demanda en el mercado asiático. Pero también hay capturas accidentales en artes de pesca que van a pescar otras especies, y hay redes de pesca hay redes de protección de playas, de protección para nosotros contra los tiburones. Por ejemplo, en Sudáfrica, en Australia, mueren muchísimos tiburones por culpa de esas redes. Hay muchas causas, ¿no? Incluso la propia pesca, que está prohibida, pero se sigue haciendo, del trofeíto de tener un tiburón y vender la mandíbula y así, esto sigue sucediendo todavía. Esto que veis aquí no es que se me haya rayado la pantalla, son tiburones. ¿Qué creéis que son? ¿Por qué hay tantos? ¿Qué son? Anualmente son los tiburones que mueren por hora. Es que me parece súper gráfico, pero son muchísimos. ¿Cuántas personas creéis que mueren por hora por ataque de tiburón? Ninguna. ¿Por año? Muy bien, sí. He puesto 9 porque algún año ha sido menos de 10. Y yo estoy del lado de los tiburones, por si no os habíais dado cuenta. Pero que veáis, es una diferencia muy grande. Realmente es algo como tan llamativo que crea mucho ruido, siempre salen todos los periódicos, pero es mucho más fácil que nos pase cualquier otra cosa antes de que nos muerda un tiburón. Es más, a mí me gusta mucho este ejemplo. Hacerse un selfie es mucho más peligroso que nadar con un tiburón, porque la gente se hace selfies cruzando la calle, conduciendo, en un acantilado muy bonito y se caen para atrás. Y hay una cosa que me gusta todavía más y es, ¿sabéis las máquinas de Coca-Cola, de refrescos en general? ¿A quién no le ha pasado que metes €1 y se encalla? Entonces, bueno, depende de cuál sea tu afán por recuperar ese euro. Alguno también os habrá pasado que habéis intentado dar unas pataditas o mover la máquina. Pues esa máquina se puede caer encima tuyo y matarte. ¿Qué tan probable creéis que es que pase esto? Poquísimo, ¿no? Pues más probable esto que te muerda un tiburón. Claro que además yo tengo que decir que sí, yo soy catalana, ¿no? Entonces un catalán todavía lo tiene un poquito peor porque el afán de recuperar ese euro... Yo, la verdad, vivo bastante al límite porque soy catalana, me hago selfies con tiburones, yo estoy así un poco que me la juego, pero bueno, la vida son 2 días. Bueno, y mucha gente me dice, vale, muy bien, qué bonitos, qué importantes los tiburones, pero realmente si yo no soy una persona de mar y yo como cosas de tierra, por ejemplo, a mí qué me importa que el mar tenga o no tenga tiburones. Si se acaban, bueno, pues que se acaben, ¿no? Lo que pasa en el mar se queda en el mar. Pues no exactamente, los tiburones son súper importantes
para que todos los océanos estén en equilibrio. Son depredadores y eso significa que se comen a todo lo que viene por debajo en estas pirámides alimentarias. Esta es muy simple, no son así, pero es para que veáis qué pasa si yo quito tiburones de un ecosistema, automáticamente sus presas van a sobrecrecer y esas presas van a comer más y esas otras van a comer menos y al final esto genera un desequilibrio total en el ecosistema marino. ¿Qué puede pasar? Pues, por ejemplo, que haya demasiadas algas en la superficie del mar que impidan que el sol penetre adecuadamente, entonces ya las que hacen la fotosíntesis ya no la pueden hacer, los que se comen a las que hacían la fotosíntesis. Bueno, es un efecto dominó que depende mucho de en qué zona estemos, será más o menos grave y tendrá unos u otros efectos, pero desde luego cambio radical del ecosistema que conocemos hasta ahora. Y bueno, estas redes tróficas yo la he pintado aquí muy simple, pero para que veáis que son súper entramadas y que tienen muchos niveles y conexiones que a veces no nos esperamos. Sin ir más lejos, este es el tiburón más grande del mundo y el pez más grande del mundo, que es el tiburón ballena, y curiosamente se alimenta de uno de los alimentos más pequeños. Él incumple lo que os acabo de enseñar, porque es un depredador que se alimenta de justo la base de la cadena trófica, que es el plancton. Esto pues es una conexión inesperada, ¿no? Otra conexión inesperada en estas redes tróficas. ¿Quién se come al tiburón blanco? La orca. Sí, muy bien. La orca se come al tiburón blanco, pero esta marca que parece que le hayan disparado al tiburón, ¿alguien sabe qué es? Podría ser un tiburón cigarro. Es. Muy bien. Pues esa es otra cosa extraña que pasa. Este tiburoncillo pequeñito que no llega a medir ni 60 centímetros, vive en la profundidad a cientos de metros durante el día y por la noche, como no le ven, sube, se hace pasar por un calamarcillo, se acerca a los grandes depredadores y cuando ya está lo suficientemente cerca, ¡pum!, se da la vuelta y les arranca un trozo que es un círculo perfecto, porque ese tiburón, por eso le llaman tiburón cigarro, porque deja esa marca como si te hubieran quemado con un cigarro, tiene una boca como circular, redonda, muerde, se da toda la vuelta y saca este círculo. Esa es otra cosa inesperada de la cadena, para que veáis que a veces nos creemos que lo entendemos todo, pero el mar siempre tiene cosas que no nos imaginamos hasta que las descubrimos y las que nos deben quedar por saber. Y bueno, vivimos en un planeta llamado planeta Tierra. Curiosamente, a mí no me parece bien, no sé si a vosotros parece bien, pero ¿cómo le hemos llamado Tierra a un planeta que tiene un 70% de agua? Pues yo voto que cambiemos el nombre. Pasa que dudo que nadie me haga mucho caso, pero bueno, yo le voy a llamar así, porque realmente vivimos desconociendo la mayor parte del planeta en el que estamos y eso no puede ser. Vivimos de espaldas al mar, parece que lo que pasa ahí no afecta a nada y sabéis que ahora estamos aquí respirando todos, ¿no? Espero que sí, porque si no, qué susto. Pero 1 de cada 2 respiraciones de las que estáis dando ahora os la ha regalado el océano. No los bosques del Amazonas, no los árboles de aquí, no, el mar. O sea, no podemos permitirnos que el pulmón de nuestro planeta, que nos da el 50% del oxígeno que respiramos, esté en desequilibrio. Es muy importante que no lo esté. Y bueno, este agua está en muchas formas. Una de ellas es en el hielo. Los polos son súper importantes. Tienen una de las mayores concentraciones de agua del planeta, está en forma de hielo en los polos. Y esto os lo cuento porque aprovecho para contaros un poco un viaje que hicimos a la Antártida este pasado febrero, que la verdad es increíble. Es otra de las cosas que vivimos un poco de espaldas, ¿no? Todo lo que pasa ahí, yo no, o sea, pensaba que estaba en otro planeta, literalmente. Eran unos paisajes de otro mundo. Fuimos en velero, fue una travesía un poco complicada, como veréis. Esto era cuando podíamos salir a grabar, que todavía la cosa no estaba tan mal, ¿no? Luego ya llegó un punto que era imposible estar fuera porque la ola cruzaba el barco. Tardamos 5 días en llegar. Fue muy duro, la verdad. Yo creo que la próxima vez vuelo o voy de otra forma o en un barco un poco más grande. Pero valió la pena porque pudimos disfrutar de un ecosistema que es único y lo que pasa en la Antártida afecta al resto del planeta. No sé si sabéis que la corriente circumpolar antártica es muy especial porque recibe las aguas profundas de todos los océanos
las recibe y es como que las limpia y las vuelve a enviar. Es como algo así, ¿no? Podríamos decir, pero recibe las aguas de todos los mares y suceden ahí, las recarga de nutrientes y vuelven a salir. Y es muy importante y por eso también esa corriente da un clima tan peculiar, tan frío a la Antártida, que es todo hielo. Y animales pues de todo tipo, desde pinípedos, lobitos marinos, la foca leopardo, que ahora la veremos, pingüinos. Y bueno, ahí sí que te das cuenta que somos nosotros los que no pintamos nada en ese ecosistema, ¿no? Los pingüinos, que son graciosísimos, que todo el día están haciendo cosas. Hay que contratar pingüinos, que son muy buenos trabajadores. Y bueno, las condiciones pues muy duras, el agua a -1 grados, así que pido perdón, esta mañana me he quejado porque el agua aquí estaba fría, lo retiro, no estaba tan fría, un poco, pero hay cosas peores. Y aquí tenéis pues la estrella del viaje, que fue la foca leopardo, que es otro depredador que juega un poco ese mismo papel que los tiburones, pero en el ecosistema de la Antártida, que desgraciadamente no hay tiburones allí, así que esto fue lo más parecido que encontramos. Y bueno, después de este break antártico, seguimos con los tiburones. Hay alrededor de 500 especies conocidas de tiburones en el mundo, pero siempre van saliendo nuevas. ¿Sabéis cuál es el más grande? Bueno, se me ha escapado antes. El tiburón ballena, que además es muy peculiar. Este patrón de puntos que tiene en la zona de las branquias sirve como de huella dactilar. Si hacemos una foto a la zona de las branquias, es única para cada tiburón y podemos identificarlo. ¿El más pequeño? Pues oye, un momento, no vas nada desencaminado. He de decir que ni yo lo sabía porque cambia todo el tiempo, porque siempre hay alguien que saca en una red o lo que sea uno más pequeño. Entonces, bueno, este es el último que encontré yo. Pues mira, has acertado, el tiburón linterna enano. Esto es un individuo adulto, supuestamente. Hay muchas especies así muy pequeñas, pero para que veáis qué rango de tamaño, desde que te quepa en una mano hasta 12-15 metros, como el tiburón ballena. ¿El más rápido? Bien, bien. Oye, venís muy estudiados, ¿eh? Qué bien, qué bien. Y bueno, 600 especies conocidas de rayas. Y decís, ¿qué pintan las rayas? ¿Alguien sabe qué pintan las rayas en esta charla? Oye, estos dos, fuera. No, muy bien, me encanta, me encanta. Sí, exacto. Son peces, bueno, espera, antes de contar todo, venga, que me vais a contestar vosotros también. Son parientes de los tiburones. Pregunta, ¿por qué hay esqueletos de ballenas súper antiguas, enteros, los esqueletos, y por qué no hay ningún esqueleto de tiburón megalodón? Solo hay dientes. Bueno, ahora pararé y va a subir ella. Exacto, justo. Qué guay. Me encanta que haya gente que sepa, jolín. Yo a tu edad no me enteraba de nada. No, pues correcto, así es. Por eso no, realmente el megalodón nos lo hemos inventado un poco la forma. Como el diente es igual que el de un tiburón blanco, pero versión XL, pues le hemos puesto, cuando lo dibujamos, la forma de un tiburón blanco, pero realmente es muy difícil de saber qué forma tenía porque no hay ningún esqueleto, porque son de cartílago. Y a ese grupo de elasmobranquios, de peces cartilaginosos, pertenecen también las rayas, las mantas, que algunas, si os fijáis, las mantas, por ejemplo, tienen hasta su aletita de tiburón. A veces se nos olvida, pero si la buscamos, la tienen. Os he puesto un vídeo de móbulas en Baja California. Es una de las agregaciones de rayas más grandes que existe en el mundo, si no la más. Y esto pasa 2 veces al año en Baja California Sur, todos los años. Grupos de cientos y de a veces miles. Y bueno, vale, tiburones muy fuertes, depredadores, os estoy diciendo que son los que están ahí en la cima de todas las cadenas. ¿Y por qué son tan débiles? Pues tienen unas características que los hacen un poquito débiles a nuestros efectos. Tienen una madurez sexual muy tardía. Eso significa que para empezar a reproducirse tiene que pasar bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, medida, ya os lo he puesto ahí. En caso de un tiburón blanco,
Una hembra tiene que medir unos 4,5 metros y un macho 3,5 para empezar a poder reproducirse. ¿A qué edad creéis que pasa eso? Más o menos es lo que se pensaba, y un nuevo estudio de hace pocos años apunta más a entre 20 y 30. O sea, es muchísimo tiempo que tienen que sobrevivir a todo pues la contaminación, la sobrepesca, para poder empezarse a reproducir. Y cuando por fin pueden, tienen periodos de gestación súper largos y súper poquitos bebés. ¿Y esto por qué? Porque un tiburón en general, hay especies, por ejemplo, el tiburón ballena no cumple con esto. ¿Alguien sabe cuántos bebés puede tener un tiburón ballena? Creo que eran sobre 200. Exacto. Es una excepción, ¿por qué? Porque como hemos dicho, no es tan depredador como los demás, pues este sí que se alimenta de plancton, pues puede tener más crías. Pero los que realmente depredan suelen tener poquitas crías, porque si tuvieran demasiadas, también había un desequilibrio en el ecosistema marino, porque se comerían demasiado, ¿no? Entonces tendríamos el problema al revés. Entonces la naturaleza es sabia y los puso en su justa medida para que hubiera esta regulación, pero claro, sin contar con nuestros efectos. Bueno, ¿alguien sabe más o menos cuánto vive, por ejemplo, un tiburón blanco? Vive, pero sí, 6,5 metros es el más grande que se ha registrado, y un poco más, como unos 80 pueden llegar a vivir, sí. 73 es el número que han registrado máximo en un tiburón que lo han podido analizar, pero era un tiburón de 6 metros. Y ya se ha registrado un tiburón de 6,5, con lo cual ese de 6,5 seguramente tendría, pues eso, 10 añitos más o así. Bueno, y nosotros tenemos 5 sentidos que compartimos con los tiburones. El oído, ellos detectan sonidos de muy baja frecuencia hasta kilómetros de distancia, tienen muy buen sentido del oído. ¿Alguien se ha planteado dónde están las orejas del tiburón? Porque yo cuando... Están ahí. Esos puntitos en la cabeza. Yo cuando lo descubrí también aluciné, cuestan muchísimo de ver. Yo solo los he conseguido ver una vez, al tiburón blanco teniéndolo muy cerca porque estaba muy concentrada, pero cuesta mucho de ver, son muy pequeñitos. El sentido del olfato es uno de los sentidos más potentes del tiburón. El blanco tiene los lóbulos más olfativos, los lóbulos olfativos más grandes con respecto a su tamaño de todos los tiburones. Detectan olores a kilómetros de distancia también, y sí es verdad que pueden oler la sangre a kilómetros de distancia, pero no es verdad que les atraiga la sangre humana, sino la sangre, pues, de atún, por ejemplo. Y poder olerla la pueden oler, pero no huele a comida, huele a otra cosa. El gusto también tienen como unas papilas gustativas con las que pueden diferenciar qué les gusta y qué no. Y ahí entra también las pocas veces que se produce un ataque. Si os fijáis, suelen morder una vez y ya no más. Es raro que un tiburón muerda a una persona más de una vez, porque a la que detectan que eso no es comida, lo sueltan y no se lo siguen comiendo. Y yo os puedo asegurar que cuando un tiburón se quiere comer algo, se lo termina. O sea, los elefantes marinos que se comen en la isla Guadalupe, en México, vienen varios y hasta que no se acaba, no se va nadie. Y la vista, que siempre se ha dicho que es un poco mala en los tiburones, no es verdad, tienen muy buena vista. Lo que sí que es verdad es que es más eficiente a corta distancia. ¿Por qué? Porque tienen tantas otras maneras de detectar a las presas, el oído, las ámpulas de Lorenzini, que ahora veremos que la vista es como para la puntería final, ¿no? Y esto viene lo que nosotros no tenemos y realmente no llegamos a entender muy bien cómo funciona. Yo le llamo los superpoderes de los tiburones. Electrorecepción, esos puntitos que he pintado ahí son las ámpulas de Lorenzini de las que hablábamos antes, pueden llegar a detectar campos eléctricos, incluso latidos de corazón de un pez que está más cansado que los demás, y ir a comerse a ese porque es el más débil. ¿Y esto qué significa? Que también los tiburones son un poco los doctores del mar, porque casi siempre se comen a los individuos enfermos, más débiles, entonces hacen un poco de limpieza también. Más cosas por las que son importantes los tiburones. Y tienen también esta línea lateral que coincide con la zona más musculada del tiburón, que es como si fuera un sensor de movimiento un poco. Está involucrado en la orientación del tiburón, en evitar colisiones, y es un órgano que la verdad todavía no se entiende muy bien, porque como no lo tenemos, pues cuesta de explicar, ¿no? Y bueno, ¿qué se hace? ¿Qué cosas, por ejemplo, en las que yo he estado trabajando en la ciencia?
podemos llegar a identificar tiburones haciéndoles fotos. Cada especie tiene una manera de identificar. El tiburón ballena, lo que os he dicho, los puntitos. El tiburón blanco, la línea donde cambia de oscuro a blanco, esa línea también es única para cada tiburón, las manchas que tienen. Y eso es muy útil porque es muy barato hacer fotos. Y si hacemos una foto hoy aquí y mañana en el Estrecho de Gibraltar, pues ya tenemos un tracking, un movimiento de ese tiburón sin haber tenido que usar ninguna tecnología más que una cámara, ¿no? También se marcan los tiburones con marcas acústicas, con marcas satelitales, depende de si es para corta o larga distancia. ¿Para qué los marcamos? Pues para saber dónde se mueven. ¿Y para qué queremos saber dónde se mueven? Pues para poderlos proteger bien. Porque imaginaos que yo ahora digo, bueno, hay estas 4 islas y todas ellas tienen tiburones. Pues voy a hacer un círculo alrededor de cada isla para proteger a estos tiburones. Pues bien, pero ¿y si esos tiburones viajan entre las islas? Pues a la que salen de tu círculo y cogen esa autopista de una isla a la otra, los pescan. Entonces, sabiendo, entendiendo por dónde se mueven, podemos protegerlos mucho mejor. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, sacar biopsias. Biopsias son muestras de la piel, del músculo, de los tiburones, que las llevamos a analizar para estudios genéticos, para ver si una población es la misma o está emparentada con otra, y para buscar contaminantes, que ahora os contaré. Este es uno de los últimos estudios que hice yo. En cuanto al marcaje, ¿cómo funciona? Pues el acústico, necesitamos un receptor, que es esto que veis aquí, que lo ponemos buceando debajo del agua, y un transmisor o marca que se la ponemos al tiburón. Entonces, cada vez que un tiburón con su marca pasa cerca del receptor, el receptor recibe la señal de la marca y luego nosotros nos descargamos el receptor y tenemos en nuestro ordenador todos los movimientos de los tiburones. Claro que para esto necesitas poner receptores por todas partes, ¿no? Por esto esta técnica es para movimientos locales. Si ya queremos saber si un tiburón va de Australia a Sudáfrica, pues eso es marcas satelitales que tienen una antena que envía directamente la señal al satélite cuando el tiburón saca la aleta fuera del agua. Y bueno, un ejemplo de para qué sirve todo esto, este ejemplo que os he puesto de las islas no era casualidad, es una cosa que me pasó a mí. El primer estudio que hice con tiburones fue con tiburón de punta plateada en el archipiélago de Revillagigedo en México y descubrimos que efectivamente viajaban entre todas las islas. Y este estudio que yo hice fue uno de los muchos, fueron muchos, este solo fue una parte, pero entre todos conseguimos que esa zona, esas islas, se nombraran Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es el máximo nivel de protección que puede tener un sitio en el mundo. Entonces es muy bueno porque en vez de esos círculos alrededor de las islas, trazaron un polígono gigante que abarcaba todas las islas y mucho más alrededor, con lo cual protección para todas las especies que viven ahí, que ya veis que son muchas. Esto yo no lo he visto en ningún otro sitio del mundo, estas agregaciones de tiburones tan grandes. Y bueno, hablando un poco de lo que os decía de contaminantes, pues ¿qué os voy a contar? Ya sabéis un poco, ¿no? Los plásticos generan los microplásticos. Estos microplásticos encima no solo van viajando por donde quieren, sino que captan contaminantes, como por ejemplo pesticidas, contaminantes orgánicos. O sea que tenemos el plástico lleno de contaminantes, ¿no? Y todo esto entra en las cadenas tróficas y, por supuesto, en algún momento pues, nos lo comemos también, ¿no? ¿Cómo se hizo este estudio en el que yo busqué pesticidas en tiburón blanco? ¿Alguien ha oído hablar del DDT? Es un pesticida que se utilizó, está prohibido ahora, se utilizó hace 50 años mucho porque era súper barato y era súper eficaz para todo. Se lo ponía la gente por el cuerpo para los mosquitos, se tiraba en todos los campos de cosechas, bueno, para todo. Se dispersaba con aviones por los campos. Bueno, era muy barato y muy útil, pero se dieron cuenta que también era muy tóxico. Ahora veremos por qué. Y se prohibió. Es un contaminante súper persistente, tanto que a día de hoy ese DDT que hace más de 50 años que no se usa, o sea, que lo tiraron hace 50 años por lo menos, todavía está en el mar. Y quisimos saber si también estaba en los tiburones blancos en México. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues atraíamos a los tiburones con una cabeza de pescado
y cuando están lo suficientemente cerca le sacamos una muestra. Esto es como si fuera una aguja, pero versión gigante, pero para el tiburón no es tan grande. Lo que hace es se mete y saca un trocito de piel del tiburón, que luego nos llevamos al laboratorio y analizamos. ¿Y qué encontré? Bueno, pues no solo DDT, que había muchísimo, sino también otros contaminantes que se llaman PCBs, que son unos químicos industriales que se utilizan para muchas cosas, y esos dos últimos son otro tipo de pesticidas también muy persistentes. Y había niveles sorprendentemente altos para estar hablando de un sitio remoto en el que no vive nadie, tiburones que no estamos hablando de la costa de California, sino de la isla de Guadalupe en México. Y bueno, esto va más allá de pensar que el pobre tiburón está contaminado o no, que realmente es difícil saber cómo le afecta al tiburón, pero para mí es un motivo más para fomentar que se deje de consumir tiburón, porque no solo estamos terminando con las poblaciones de tiburones cuando nos los comemos, sino que además en cada sopita de aleta de tiburón van todos estos DDTs, PCBs, mercurio también encontraron algunos compañeros, o sea que ya no es, si no lo hacemos por ellos, ¿qué tal si decimos al mercado asiático que lo hagan por su propia salud, ¿no? A mí es un mensaje que me gusta siempre lanzar y para ello hice hasta una prueba, digo, a ver, imaginaos, ¿sabéis lo típico de, bueno, por un día, ¿no? Mira, yo no bebo nada, pero por un día, pues imagínate que yo digo, bueno, estoy en México y me dicen, venga, que te invito a unos tacos de tiburón blanco. Bah, por un día. ¿Qué pasa si un día me como unos tacos de tiburón blanco que, por ejemplo, 200 gramos, yo que peso unos 60 kilos, podría estar ya rebasando el límite que establecen las autoridades sanitarias de consumo humano diario de DDT, solo por un día, en caso de que fuera uno de los tiburones más contaminados que yo encontré, que no significa que no pueda haber otros que lo estén mucho más, ¿no? O sea, que estamos hablando de niveles muy altos de contaminantes. Y bueno, no me quiero entretener mucho más, quiero que os quedéis un poco con la imagen de esa sonrisa que os he enseñado antes de los tiburones y con la paz que puede llegar a dar nadar junto a uno de ellos. Y quiero daros también espacio pues, para que preguntéis las dudas que tengáis. Vosotros no podéis preguntar porque me dais mucho miedo, sabéis más que yo, entonces vosotros, no es broma, puede preguntar quien quiera. Y gracias. Bueno, hola. Muchas gracias. No, a vosotros. Súper bonito, súper interesante. Y yo creo que tenemos que dar las gracias también aquí a nuestras dos estrellas, que seguramente tienen el derecho, yo creo que se han ganado el derecho a ser los primeros que pregunten. ¿Cómo te llamas? Marcos y Diego. Seguro que queréis preguntar algo, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues si no queréis preguntar, pasamos al... ¿Qué van a preguntar si lo saben todo? Vamos a hacer una Vienen cosa. estudiadísimos. Normalmente estábamos haciendo las preguntas sin micrófono, pero como estamos grabando la charla, para que se oigan bien las preguntas, vamos a pasar el micrófono. Así que vamos a intentar ser lo más ágiles en el paso del micrófono y lo más razonables en zonas, pero el que quiera preguntar va a tener su pregunta segura. Pues el que quiera, empezamos con... Es más bien algo así un poco personal, que para ti, ¿cuál ha sido la experiencia que más te marcó con tiburones a lo largo de tu vida? Porque has estado con muchas especies y... Sí, pues mira, la que más me marcó yo creo que fue la primera, porque yo pedía bucear desde que tenía como, pues, no sé, 5 o 6 años y mis padres me decían, ¿qué dices tú? Que eres muy pequeña, no puedes. Y nadie buceaba en mi familia, ¿no? Y no me acuerdo si 15 o 16 les convencí y tuve la suerte, por cosas de la vida, de hacer el primer curso de buceo en Maldivas. Y yo os juro que toda la semana antes de ese curso lo pasé fatal, porque tenía pesadillas, porque pensaba, me encanta el mar, tengo ganas de ver todos esos peces de colores, pero en Maldivas he leído que hay tiburones, voy a morir. Y tenía mucho miedo, en serio, tuve pesadillas rarísimas, me acuerdo. Y ese primer día del curso, a los 5 minutos del primer buceo, me pasó súper cerca un tiburón de puntas negras, de arrecife, pequeñito, sería como así. Y no, o sea, a mí me explotó la cabeza, porque dije, no puede ser que esto sea un tiburón. O sea, tenía una carilla, os lo juro, me miraba así con esta cara, cuando llevan la boca un poco medio abierta y te miran como, bueno, no sé si acercarme o no, con una mirada súper inocente. Y yo pensé, esta cosita
es un tiburón y fue como amor a primera vista. No fue la experiencia más impactante en el sentido de que el tiburón fuera muy grande ni nada, pero fue la que me hizo verlos de otra manera y me hizo obsesionarme con ellos hasta este punto. Claro, lo decía porque yo también me gusta esto de desde pequeño ir a nadar y bucear aquí en estas playas, y también estoy intentando a ver si consigo empezar a aprender con botella y tal. Y claro, aquí no tengo la suerte de que haya tiburones, pero pienso que si con unos peces que mucha gente consideraría pececitos me emociono, pues imagínate lo que debe ser encontrarte con uno de estos animales. Correcto, te va a encantar. Al menos tengo la suerte de que ya gracias a gente como tú, por ejemplo, pues sé que los tiburones no son esos animales que antes creíamos que eran tan horribles y monstruosos. Pero una cosa, ¿tienes tiburones aquí? Justo aquí no lo sé, pero si están en el Cantábrico pueden estar aquí también. Mira, por ejemplo, no sé a cuánto debe estar en coche de aquí, pero en Bermeo, en el País Vasco, se hacen salidas todos los días durante todo el verano y tienen como un 90% de probabilidades de avistamiento. Nadan casi todos los días con tiburón azul y es sin botella, es en snorkel. Perdón por la idea a la familia. Lo siento, pero es súper seguro. Yo he ido con mucha gente de muchas edades y es súper guay. Igual para el verano que viene o para el que sea, pero se hace y lo tienes aquí al ladito. Vale, pues muchas gracias por la recomendación. De nada. Voy a salir pitando de aquí. En algunas de las imágenes he visto que buceas apnea. ¿Y alguna vez te ha pasado que estás con un tiburón en concreto, has subido y para cuando bajas ya no te lo encuentras? Sí, claro, sí que me ha pasado la apnea. A mí me gusta más la apnea que el buceo. Uso mucho las dos cosas y me encanta bucear, pero sí que es verdad que en apnea, como llevamos, no hacemos burbujas, no llevamos pues todo ese equipo tan pesado, te sientes un poco más igual al animal con el que estás y es una interacción como un poco más pura, ¿no? Pero tiene esa limitación, que es que, claro, no puedes estar haciendo apnea eternamente y algunas veces estás ahí en un momento como este, increíble, que no quieres que se acabe nunca, pero hay que salir a respirar y sí que a veces, pues, si el tiburón va deprisa o lo que sea, a la que quieres volverlo a intentar ya se te ha ido muy lejos, sobre todo los tiburones ballena que parece que se mueven súper lento, pero cada uno de estos coletazos les lleva súper lejos. Vale, gracias. ¿Más preguntas? ¿Nadie tiene más preguntas? Ay, perdón. Lo bueno es que si no las sé contestar, yo se la paso a Marcos y contesta. Bueno, he llegado un poco tarde, así que igual lo has comentado, pero yo he leído, ¿no?, que se están haciendo estudios con los tiburones porque no padecen cáncer, ¿no?, en temas de estudios de cáncer. ¿Es mito, realidad? Sí y no. Sí que es verdad que los tiburones tienen una capacidad de regeneración de tejidos brutal. En parte es porque, no sé si alguien sabe cómo es la cópula de los tiburones. El macho tiene que morder la aleta de la hembra y conseguirle darle la vuelta, porque un tiburón boca arriba entra en un estado como que se llama inmovilidad tónica, que es como un estado un poco catatónico. Entonces, para que la hembra se deje copular, pues hacen esto, ¿no? Y es súper agresivo, súper agresivo. Las hembras acaban con marcas por todo el cuerpo, mordidísimas. Alguna vez pueden llegar a morir, no es lo común y no es lo lógico evolutivamente, pero a veces pasa. Entonces, como esto pasa varias veces en su vida, pues tienen una capacidad de regeneración de tejidos brutal. Lo del cáncer sí que es medio cierto, pero una vez en Isla Guadalupe apareció una tiburona blanca con no, era un macho, con un bulto raro, ¿no? Y al cabo de un mes se volvió a ver y el bulto era triple de grande. Y consiguieron unos compañeros sacarle una biopsia con el mismo método, pero de ese bulto. Y lo analizaron y era un tumor. Entonces, bueno, también es verdad que al año siguiente lo tenía mucho más pequeño. Pero aún así, o sea, una cosa es lo que el animal puede hacer con sus células y su cuerpo y otra cosa es que eso sea
extrapolable a nosotros, ¿no? O sea, yo siempre pienso que a día de hoy el cáncer es una enfermedad que está muy relacionada también con nuestro estilo de vida, con la de ruido que tenemos alrededor, no en el sentido de ruido, pero de pues la tecnología, el tipo de alimentación y todo esto, ¿no? Que no creo que un tiburón... Bueno, es que sería un arma de doble filo. No voy a decir más porque yo no quiero nunca que se descubra que un tiburón puede salvarnos a nosotros, porque entonces chao tiburones y al final chao nosotros también. Una vez un colega intentó explicarme cómo funcionaba el tema de las encías y los dientes. ¿Nos lo podrías explicar brevemente? Sí. Porque no lo acabé de entender. No sé Sí. si es como una cinta transportadora que siguen saliendo continuamente. Exacto. Sí, los tiburones tienen dientes, o sea, son hileras replicables. Cada fila va individual. Por ejemplo, en el tiburón blanco, o sea, si se le cae un diente, viene el de atrás y es individual. Cada uno de los dientes tiene su propia, como cinta transportadora que te trae uno nuevo detrás. Y se les caen muchos y es casi infinito. O sea, pueden tener dientes nuevos casi toda su vida. Sí. Y, de hecho, parece el tiburón blanco sobre todo que los usa todos, ¿no? Pero realmente solo es esa primera fila la que es funcional. Los demás solo están esperando a ponerse en la primera fila, pero no juegan mucho papel en la mordida y en... Bueno, la pregunta va un poco en qué podemos hacer nosotros. Creo que quedó más o menos claro, ¿no? Sí. ¿Cuál es nuestra parte responsable de todo esto? Mm. Pero algo que me viene a la cabeza, yo creo que bajo mi ignorante idea, que es muy posible, creo que estamos haciendo un consumo excesivo de uno de sus principales alimentos, que es el atún, ¿no? Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros ahí en uno de sus alimentos principales? Que creo que hay un consumo de atún a nivel mundial bestial. Yo, por lo que tengo entendido, los atuneros incrementan los precios en combustible porque tienen que desplazarse mucho más lejos y es mucho más difícil pescar atún que hace 25 años, que fue antes de ayer, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre el tema de...? Pues es una muy buena pregunta. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y no van directamente relacionadas solo con los tiburones, pero, pues, por ejemplo, cuesta mucho, pero es desde cambiar la compra que hacemos, en el sentido de... Da mucha rabia porque es difícil, ¿eh? Y supone, en vez de ir a hacer la compra a un súper, tener que ir a 7. Y ir a 7 ya gasta gasolina. O sea, es una cosa un poco difícil, pero al final, en la medida de lo posible, pues intentar evitar todo lo que esté doblemente envuelto en plástico. Cada una de estas cositas suma. Y a nivel de, para mí, ese punto es uno de los más importantes, que es nuestra alimentación, porque pasa una cosa que justo comentábamos hoy también con los chicos que hemos ido a bucear, que es que estamos acostumbrados a día de hoy a comer todo siempre. O sea, yo tengo que poder ir desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre al restaurante Antonio y poder pedir rodaballo con salsa de tomate todos esos días. Y eso no puede ser. Tendríamos que aprender un poco a comer lo que haya, lo que el mar dé en ese momento, lo que la naturaleza dé. ¿Cuándo comían fresas nuestros abuelos? Pues en temporada de fresas. ¿Y cuándo comemos fresas ahora? Cuando nos dé la real gana. Y mangos y frutas que vienen de otros sitios, y nos hemos acostumbrado a esto. Y las cartas de los restaurantes son fijas. Y la realidad no es fija. La realidad es que un año entra la sardina a tope en el Cantábrico, pues venga a comer sardina. Pero si al año siguiente no entra, pues no hay que comer sardina y habrá que poner otra cosa. O sea, es un poco, yo creo que el camino hacia transformarnos. Yo personalmente soy 90% vegetariana. A veces como pescado si sé que viene de pesca sostenible, más que nada porque luego acabas tomando cápsulas de omega 3 que vienen de aceite de pescado. Entonces, al final, pues intento seleccionar un sitio sostenible y de vez en cuando me como un pescado, ¿no? Pero yo no me meto en absoluto con la decisión de que alguien se haga vegetariano o no, sino más bien con intentar tirar un poco del hilo de lo que comemos. Comer de todo, pero ¿de dónde sale este pescado? ¿Es de aquí? ¿Cómo lo han traído? ¿Es sostenible? E intentar siempre comer lo de esa zona cuando
haya disponibilidad. Eso para mí es la clave. Y lo del atún sí que... Y encima que sepáis que el atún como gran depredador también está contaminadísimo. Yo siempre digo que hay que intentar comerse especies más pequeñas, no bebés de especies, o sea, no mini atunes, sino caballa, por ejemplo, ¿no? Mucho más sano que el atún. Cuanto más pequeño sea la especie, menos carga de contaminante lleva siempre. Vale, yo te pregunto por tu trayectoria, ¿no? Eres mujer, estás en un campo problemático para las mujeres, entonces me gustaría saber si te ha ayudado o qué obstáculos has tenido precisamente por ser mujer. Sí he tenido en algún momento, pero la verdad que menos de lo que parece, ¿eh? Yo creo que mi generación es un poco la última que sufre un poco más esto en este campo del mar, pero ahora ya hay muchísimas más mujeres. En la ONG en la que he hecho la mayoría de estudios científicos en México, somos como el 90% mujeres, pero sí que es verdad que me he encontrado, sobre todo en un país tan lejano como México, ¿no? Situaciones como, por ejemplo, la primera vez que fui a sacarle las biopsias al tiburón, pues no di una y casi le saco un ojo a un tiburón. Porque, pues yo qué sé, nadie nace aprendido, ¿no? Y automáticamente lo primero que me dijeron fue, bueno, a ver, pues dáselo a fulanito y que la saque él, porque tú no tienes fuerza, tal, y no pasa nada, tú que te den las muestras, que las saquen ellos, y tú pues ya las llevas al laboratorio. Y yo dije, no, a ver, o sea, Manolo o quien sea hombre, tampoco nació aprendido, ¿no? Entonces, a mí quizá me costará más o menos, pero dejadme que aprenda y que lo haga yo, porque al final es mi estudio y mi proceso, ¿no? Y me volvió a salir mal bastantes veces y me insistían mucho y alguna vez me lo dijeron como en plan mal, ¿no? Como diciendo, pero que no pasa nada, acéptalo, no pasa nada, pues mujer, tienes menos fuerza. Y yo, pero que no es fuerza, dejadme. Y al final, pues, y te encuentras situaciones como esta, ¿no? Pero no es tan, no es tan incómodo como yo creo que se lo ha encontrado otra gente. Sí que es verdad que he convivido casi en todo solo con hombres, pero eso no me ha hecho sentir una diferencia, solo esas poquitas veces. Pero sí que es verdad que he echado en falta más mujeres en el campo, sobre todo en el agua. En la ONG sí que somos muchas, pero más laboratorio tal, pero en campo sí que... Pero está cambiando, ¿eh? En la uni de Canarias me escriben de vez en cuando y me dicen, vaya la que has liado. Cada año entran 30 niñas que quieren ser tú. Digo, pues qué bien, así tiene que ser. Pues genial, me das una alegría. Un fuerte aplauso, por favor, para Gádor, para Rubén y para todos. Qué bien.